no lo toqué. He sufrido de flujo de sangre por 12 años. Gasté todo lo que tenía en doctores y no conseguí nada. Pero cuando toqué su túnica, quedé sana. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Si podemos regresar a la presentación, por favor, Ginger. Bueno, el tema de esta noche, como ustedes ya vieron en el video, en la canción, en la lectura bíblica, es una mujer enferma. ¿Pero de qué estaba enferma esta mujer? De un flujo de sangre. Podemos decir que es como una menstruación constante que ella tenía, ¿sí? Vamos a dar, si le puedes avanzar un poquito, Ginger, una introducción histórica de lo que estaba pasando en ese momento y qué es lo que estaba viviendo esta mujer. Entonces, ustedes podemos nosotros asumir que hasta el tiempo de Jesús no había el Nuevo Testamento, porque recién se estaba gestando esa historia para poder escribir. Y lo que ellos tenían hasta ese entonces era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Y dentro del Antiguo Testamento había unas leyes que decía qué es lo que tenía que hacer una mujer con flujo de sangre. Entonces, eso nosotros lo encontramos en Levítico, capítulo 15, del 19 al 30, pero vamos a leer por cuestiones de tiempo solamente del 25 hasta el 27, nada más. Levítico, si ustedes pueden acompañarme, tienen una Biblia a mano. Levítico, capítulo 15, versículos del 25 hasta el 27. ¿Qué es lo que nos dice en Levítico 15, del 25 hasta el 27? Dice la palabra, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera de tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Eso es lo que dice. Y vamos a leer un poquito más hasta el 30. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y al octavo día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote hará de uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Entonces, como vemos en lo que nos dice en Levítico, era una mujer que se le consideraba como impura, como inmunda. E incluso las cosas que ella tocaba, donde ella dormía, los muebles, las personas que se llegaban a ella eran contaminados, eran considerados también inmundos y tenían que hacer un ritual y esperar un tiempo para poder purificarse. Entonces, de seguro, y posiblemente, que es el punto 2 que está ahí, esta mujer con flujo de sangre no debe de haber tenido hijos porque ella lo tenía
durante 12 años y seguramente no tenía tampoco esposo, porque cualquier persona que se acercaba a ella era considerada inmunda. Y lo que leímos en los versículos de Lucas, ella dice que gastó todo el dinero que tenía en médicos, o sea, en buscar una solución a esta enfermedad que ella estaba padeciendo durante mucho tiempo. Era una mujer que estaba excluida de la sociedad. O sea, bíblicamente, le, socialmente era una mujer excluida. Yo lo que puedo aducir y lo que puedo en cierta forma entender a lo que le pasó a ella fue cuando tal vez estábamos con el COVID y algunos de nosotros tal vez nos dio el COVID y antes de que haya las vacunas y teníamos que hacer una cuarentena, estar aislados porque contaminábamos aunque no tengamos síntomas y los que teníamos síntomas sufriendo en una cama pero sin contacto de nadie y excluido y todo el mundo corriendo de que no se contagie de la enfermedad. Entonces, esto es como una introducción de lo que estaba pasando y lo que estaba aconteciendo con esta mujer. De seguro era una mujer que estaba aislada en su casa, que alguien le pasaba la comida, que ella no tenía una vida social, que no tenía contacto con nadie y ella se arriesgó a algo. Se arriesgó a algo y eso es lo que vamos a ver en relatando los versículos bíblicos que antes nosotros los leímos. La siguiente, por favor, Linda. Eh, bueno, acotando lo que acaba de indicar, ¿verdad, José Luis? Que es tan amable, ¿verdad? Todos se pueden acompañar con su Biblia, sea digital o física que tengan a la mano, a Lucas 8, del 40 al 42 primero, que son los primeros versículos que nosotros vamos a desarrollar en este instante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Este extracto del versículo claramente nos demuestra, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, es importante para la vida de todo ser humano, en esta parte indistintamente de la posición social, la posición económica, porque esta persona que es Jairo era una persona reconocida, ¿verdad? Una persona que en su pueblo, en su sector, la gente que lo rodeaba, lo conocía porque era alguien importante. Entonces podemos darnos cuenta la importancia que indistintamente de tal vez de títulos, posición social o económica, indistintamente de eso, necesitamos y rogamos que Jesús entre a nuestras vidas. Y sobre todo cuando estás pasando por una situación como esta, él siendo padre, con su única hija, una pequeña de 12 años, en una etapa adolescente, quebrantado, agobiado, angustiado, preocupado, ¿verdad? Creo que quienes son padres y quienes somos hijos, sabemos lo preocupante y lo desesperante que tal vez para nuestro papá, nuestra mamá o nuestro tutor, ¿verdad? De buscar los medios necesarios de la ayuda, ¿verdad? Por cualquier tipo de situación de salud que nos encontremos o por cualquier cosa que necesitamos como hijos. Este tracto nos relata claramente, ¿verdad? Que Jesús al venir, ¿verdad? Y a estar presente en este pueblo, primero fue Jairo que lo buscaba, le rogaba, le suplicaba, porque ya sentía que su hija se iba,
sentía que la perdía, que no había otra forma más de poderla salvar. Una niña de 12 años, y le daba realmente gozo saber que Jesús estaba ahí. Y a veces pasamos por esas situaciones que rogamos a Dios que esté en nuestra vida, que Dios haga y obre, ¿verdad? Por la salud de algún familiar, amigo, amistad, que pueda salvar, que pueda sanar, que pueda restaurar. Continuamos con los versículos. Bueno, vemos que Jesús estaba dispuesto a sanar la hija de Jairo y estaba dirigiéndose a una niña de 12 años que estaba moribunda. Pero pasa algo, entra en acción una mujer que no estaba programada. Eso está, vamos a leer del 43 al 45 y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Es interesante saber que en este pasaje hay dos mujeres que en este tiempo y en la cultura que había en ese entonces no eran consideradas. O sea, la mujer valía menos que una mascota. Y cuando se contaban a las personas, se contaban a los hombres. Por eso vemos cuando Jesús alimenta a 5,000, dice a 5,000 varones, a 5,000 hombres, y las mujeres no se les contaba, y peor a los niños. Y aquí hay dos mujeres que piden la ayuda de Jesús, piden un milagro. El uno intercedido por el papá, Jairo, por su hija, y otra mujer que toma valentía y se acerca sabiendo que la ley le prohibía a ella a salir de su casa, contaminar a las personas. Imaginémonos el cuadro que estaba ahí pasando, la multitud que estaba ahí, lo que Pedro dice, o sea, estamos aquí tan apretados, gente que está ahí empujándose, tratando de ver a Jesús, caminando con Jesús, siguiéndole hasta la casa de Jairo. Y Jesús dice, ¿quién es el que me tocó? Alguien me tocó. Y una mujer que estaba contaminando, que legalmente, y lo que dice la ley, lo que dice la palabra de Dios hasta ese entonces, estaba contaminando a la gente. Ella estaba sufriendo seguramente un poquito de vergüenza y de temor de que haya una descarga de sangre frente a la multitud. Y ustedes saben que no había toallas higiénicas y seguramente ella tenía ese temor, ¿no? De que le encuentren sabiendo que ella está impura y que toda la multitud diga, pero estás impura, hija, ¿por qué estás viniendo acá? ¿Por qué estás haciendo algo que sabes que en la palabra de Dios no puedes contaminar al resto de personas que estamos aquí? Pero ella tiene fe. Ella tiene fe en solamente tocar el borde de su manto. Se dice que el borde del manto de Jesús eran estas hebras, estos hilitos que bajan que a veces nosotros tenemos en las sobrecamas o en los vestidos, solamente un entorchado de hilos. Eso es lo que ella alcanzó a tocar, solamente estas hebras. Y dice que salió poder de Jesús y ella fue sana al instante. ¿Sí? Siguiente. Mal decirlo, pero a veces en lugar de buscar primero a Jesús, buscamos la manera que, de nuestros medios, ¿verdad? Terrenales de poder ser sanada, de poder ser curada, de poder todo. Pero sin embargo, como la palabra dice, la fe está por el oír. Y continuando con el versículo de Lucas 8, 46, 48, dice, pero Jesús dijo,
alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vio temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Creo y considero, ¿verdad?, que esta porción que finaliza el versículo de tanto de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, algo importante que hay que acotar es que la sanación no tan solo fue física. Sí, ella 12 años padeciendo, repudiada, odiada, rechazada, ¿verdad? Como muchas veces, en muchas ocasiones, tal vez cualquiera de nosotros, sea hombre o mujer, se ha sentido durante toda la etapa de nuestra infancia, adolescencia, adultez, por A o B motivo, ¿verdad? Que nos rechacen, nos odien sin conocernos a veces. O simplemente porque te cayó mal, ya no quieres hablar con tal persona. Entonces, sabemos realmente, y cualquiera de nosotros, en ciertas circunstancias y etapas de nuestra vida, hemos estado en los zapatos de la mujer de flujo de sangre. Pero algo que hay que acotar importante es que Jesús realmente, Él se manifiesta. ¿Por qué lo manifiesta públicamente y lo dice? Porque sabemos que el testificar públicamente ante los demás el maravilloso milagro y poder que Jesús puede hacer en nuestra vida permite que otros puedan también edificarse de palabra y que puedan también, ¿verdad?, saber y conocer que si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Entonces, si la mujer estaba temblando, estaba nerviosa, estaba pero eh, con miedo, ¿verdad? Sin embargo, su fe, porque fue su fe la que la sana, es su fe en Jesús, sin haberlo conocido. Porque algo que tenemos que acotar en este extracto importante es que ella se acerca a la multitud, a una mujer que no estaba prevista tal vez dentro de los planes de los discípulos, ¿verdad? Porque también recuerda que están ahí los discípulos, ¿verdad? Resguardando, ayudando a Jesús y todo por la multitud. Pero en los planes de Dios, ella estaba ahí. En los planes y en el tiempo de Dios era el momento para ella manifestarse y ella arriesgarse y ella ya buscó todos los medios, gastó todo lo que tenía que gastar, buscó la manera terrenal, como muchas veces y ocasiones hacemos, ¿verdad? Nuestros medios económicos, la forma de intentar buscar ayuda, pero hay que acotar que la fe viene por el oír y esa mujer nos manifiesta realmente que cualquiera de nosotros, al tener fe del poder imposible de lo posible que Dios es capaz de hacer en tu vida, no es mi tiempo, porque a veces somos muy ansiosos de creer, lo quiero ya, quiero que las cosas sucedan ahora. No, o sea, definitivamente ella nos demuestra una vez más que ella intentó buscar ayuda en su tiempo, ¿verdad? Pero no se dio. Pero en el tiempo de Jesús, todo estaba prácticamente escrito para que sucediera este episodio y este escenario, donde tan solo tocó el borde de su manto, donde aquí públicamente, en este último extracto, ella tiene que forzadamente, o sea, se siente forzada de declararlo públicamente que sí, que ella tocó el borde de su manto, pues porque Jesús fue intencional. Tenemos que recordar que Dios es intencional con ciertas situaciones en nuestras vidas, ¿verdad? Sea por la condición que tú estés pasando hoy en día, familiar, sentimental, laboral, personal, mental, sea por la situación que tú estés pasando hoy en día, debes recordar y acotarlo siempre de que Jesús es intencional con nosotros, porque conoce nuestros corazones. Entonces, aquí en este extracto,
si analizamos bien, él fue intencional con ella para que ella hablara, manifestara, testificara públicamente que la sanó. Y la sanación no tan solo como una indicada física, porque eso es lo que ella buscaba, su sanación física después de 12 años con flujo, sino que Jesús precisamente por eso le indica, hija, tu fe te ha salvado. La salvación también es espiritual. Y esa parte espiritual que tal vez Dios da más de lo que nosotros podemos esperar. Ella en sus planos solamente era que Jesús la sane, ¿verdad? Físicamente, porque ya tenía 12 años padeciendo por una situación de la cual no encontraba salida. Pero Jesús da más porque sabe tu corazón y sabe lo que realmente necesitas, que es la salvación, que es esa parte espiritual, ¿verdad? De sanarte, de limpiarte, de restaurarte y cambiar. Y esa parte es lo que es rescatable de siempre reafirmarlo, que no tan solo es algo físico o tan solo por mis fuerzas, sino que Él va más allá del poder que nosotros a veces creemos que es limitado, ¿verdad? En cuanto a esa parte de ahí, podemos continuar. Y en conclusión, ok, hablé un poquito más, pero creo que yo particularmente puedo decir que cuando me tocó este tema, y Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Me sentí muy identificada con el tema, porque puedo decir que yo estuve en los zapatos de ellas todos estos 2 años y este año. Y en conclusión, para todos ustedes, ¿verdad? Que es un gusto de poderlo compartir e indicar que primero es importante tener fe. Fe, ¿verdad? Esa fe inquebrantable, de la cual es fe en acción, porque algo que tenemos que recordar que es una fe en acción. Yo puedo tener fe, pero si no me muevo, no lo busco, no soy intencional, ¿verdad? De buscar a Jesús, de tener esa conexión y unión con Jesús, no se va a mover nada, porque su palabra también dice, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa fe en acción. El testimonio también de la mujer de flujo de sangre que sirvió para muchos, aquellos estaban en esa multitud de personas, ¿verdad? De que tal vez algunos incrédulos, ¿no? O tal vez simplemente personas que querían presenciar y ver con sus ojos realmente el milagro, pero pudo verificar a aquellas personas que estaban en esa multitud. La confesión pública, efectivamente, de parte de ella, como de la sanación que Dios hizo. Y algo que hay que recordar que en la actualidad, hoy en día, ¿verdad? Muchas veces, tal vez ella se sintió discriminada, sí, por el flujo de sangre, porque fue rechazada, repudiada, tal vez odiada y muchas otras cosas más que tal vez no conocemos. Pero hoy en día cualquiera de nosotros, o podemos conocer a alguien, o nosotros mismos, ¿verdad? Que también se sufre ese tipo de discriminación, sea porque ya tienes más de 30, más de 35, eres soltero, no tienes hijos, no estás casado, la típica que en el mundo secular dice se te fue el tren, ya que estás para santos, o sea, los términos tan despectivos realmente que a veces eso, si es que no estamos firmes con la identidad en Cristo, nos puede sí afectar, porque muchos no pueden estar firmes porque no tienen a Cristo, ¿verdad? En su vida. Pero, y estar divorciados porque te divorciaste, porque eres mamá soltera, porque tal vez eres papá soltero, ¿verdad? Y papá que tienes que luchar por tus hijos. O sea, cosas que realmente en este día podemos decir que es el tipo de discriminación que también empáticamente sufrió esta mujer por ser mujer incluso, ¿verdad? La posición social y muchas otras cosas más que creo que ustedes también han de conocer algún caso, algún capítulo o alguna escena de alguien o de sí mismo de ese tipo de discriminación que por lo general en esta generación se lleva aún más que en otras generaciones por la tecnología que hoy en día se maneja, ¿verdad? Y por la información tan rápida que corre así, las redes sociales y todo eso. Podemos continuar. Y bueno, una de las conclusiones también para finalizar este estudio, este devocional, es que también debemos querer
que Dios intervenga en cada área de nuestras vidas. Cuando hablamos que intervenga en cada área de nuestras vidas, es que no tan solo delimitar el que Dios pueda intervenir en nuestra vida personal, laboral o familiar, sino que Él intervenga realmente en oración y en comunión con Él, ¿verdad? Para que pueda reafirmar más nuestra fe. Hay que contar que a veces la batalla es diaria para todos, en términos generales. La palabra nunca te ha dicho que el ser cristiano te vas a librar de aflicciones o te vas a librar de situaciones. No, todo lo contrario. Es cuando más firme porque el adversario es cuando más quiere atacar a ti y a tu familia. Y es cuando más tenemos que mantenernos con esa fe en acción inquebrantable. Y hay que permitir que él intervenga porque él es un caballero que no va a hacer lo que tú no quieras, ¿verdad? Por algo existe el libre albedrío. Entonces, debemos acotar y tenerlo siempre presente. Eh, Hay diferencia entre desear algo y realmente querer. Ella quería que Jesús intervenga y estaba dispuesta, ¿verdad?, a pagar el precio. ¿Cuál era el precio para aquel entonces? El precio de que ella se arriesgó, probó y Jesús la sanó y la salvó. Entonces, pagó el precio realmente, porque imagínate, eh, a veces creemos que merecemos ciertas cosas, merecemos que Dios nos dé tal cosa, sea material o tal vez anhelamos casarnos, ¿verdad? Anhelamos tener familia, anhelamos conocer a esa persona idónea que queremos que ella aparezca, hombre, mujer. Pero algo que tienes que tener en cuenta es que estás dispuesto a pagar el precio por ello. El precio significa que tienes que estar primero tú preparado para eso. Tú tienes que estar primeramente listo, es decir, en el proceso, realmente, si quieres que venga o no venga esa compañera, ese compañero de vida, ¿verdad? O esa persona que nuevamente pueda sumar, ¿estás dispuesto a pagar el precio para eso, para que Jesús intervenga en tu vida? Esa es la pregunta que siempre tenemos que hacernos, porque a veces queremos las cosas sin querer, o sea, lastimosamente, cómodamente, ¿verdad? Y tenemos que estar predispuestos a que si ella pagó el precio por ser sanada y salvada, nosotros también como hijos de Dios tenemos que mantener eso presente. El desafío de que todos los obstáculos, ¿verdad? Se escuchan la voz o sea, que a pesar de todos los obstáculos, solo se escucha la voz de Jesús por los milagros que había hecho y que debemos tener fe. Ella pudo haber escuchado durante los 12 años, no, no te vas a sanar, no, estás gastando dinero de por gusto, no, ¿para qué vas a buscar médicos? Me explico, ¿para qué vas a invertir? ¿Para qué vas a ir donde Jesús? O sea, pudo haber escuchado un sinnúmero de cosas, estoy parafraseando, un sinnúmero de cosas. Y sin embargo, si su fe es inquebrantable, su fe realmente en Jesús es incondicional y está predispuesta a hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Para poder agradar al Padre, porque esa es la idea, ¿verdad? Agradarlo a Él y poder recibir, si Dios así lo quiere, esa bendición que quiere para tu vida. Y es algo que nosotros tal vez a veces en ciertas etapas de nuestra vida creemos que ya tenemos 35, 30, 40, no tenemos hijos, estamos divorciados, ya siento que estoy fracasando, ya fracasé en un matrimonio, cosas así, no. O sea, si te pones a escuchar el ruido que dice la gente, nunca vas a escuchar la voz de Dios. Amén. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo pretendes que tus oídos estén audibles a la voz del Espíritu si vas a escuchar el ruido externo? Entonces, ella hizo todo lo contrario a lo que la gente pudo haber dicho durante los 12 años, ¿verdad? Y es algo que en este extracto es importante siempre eh, traerlo acá al presente y recordarlo para cada uno de nosotros, la importancia que tiene todos estos puntos, ¿verdad?, a mencionar. Es lo que podemos indicar como conclusión. No sé si quieran acotar algo más a continuación. Sí, una ilustración última y final que para terminar ya es que la fe siempre tiene que estar puesta a prueba, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que probar a Dios y Él responde. Les voy a contar una ilustración, les voy a leer.
Dice, había dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin ninguna preocupación. De pronto el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. El otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo está muy grueso, es imposible que lo haya podido quebrar solo con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un anciano y dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Le preguntaron. No había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía hacer, contestó el anciano. La mujer que se acercó a Jesús para ser sanada vivió una experiencia similar. Su fe fue puesta a prueba y nadie estuvo allí para decirle que eso no era posible. Ella creyó y recibió del Señor la tan anhelada sanidad. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, le dijo el Señor. ¿Sí? Que nosotros podamos experimentar esa fe a prueba. Y hasta aquí el estudio de esta noche. Muchas gracias. Bendiciones. Qué hermoso, chicos, la verdad. Saben que mientras escuchaba, lo que a mí me gusta, o sea, lo que yo me pregunto, ¿verdad? Eh, y aquí entiendo por qué es importante hablarlo y decirlo, porque la mujer, o sea, ya fue sanada, o sea, tocó al borde del manto de Jesús y ella fue sanada. Pero Jesús le pregunta, o sea, Jesús pregunta y ella se atreve a decir, o sea, tenía todo en contra como para qué sé yo, para que le digan por qué, para que la cuestionen como normalmente el mundo hace, pero ella se atreve a contestar, a hablar con la verdad, porque los demás necesitaban escuchar. Y qué bonita esa fe puesta a prueba, como lo dice José Luis, y que todos podamos experimentar realmente eso, que aunque nos digan a veces no es por ahí o eso, tantas cosas a veces que el mundo nos habla, lo que siempre nosotros tenemos que aprender a escuchar es la voz de Dios. El Espíritu Santo todo el tiempo entre nosotros, en nosotros, hablándonos y diciendo y saliendo un poco de esas etiquetas que a veces el mundo nos pone por una sola condición. Qué bonito mensaje, chicos. De pronto, si quieren hablar, de pronto, hermano Vicente, acotar algo. Antes de que todo, antes que hable el hermano Vicente, quiero compartir en corto algo que, como tú lo mencionas, Ginger y también José Luis, eh, yo particularmente como testimonio, durante estos 2 años de desempleo siempre me decían, pues si tienes 37 ya no contratan a gente para servicio al cliente a tu edad, si busca otro trabajo, ponte a hacer otra cosa, ponte a estudiar otra cosa, me explico. Y yo por eso te digo que me identifico mucho con este pasaje, porque definitivamente, a pesar de todo lo que pudo haber dicho la gente alrededor mío, no, que ya, si ya servicio al cliente hasta los 20 25 o sea, o no, que me explico. Yo estaba tan segura y tan precisa, porque para mí el acto de trabajar en servicio al cliente es hacer un acto de servicio al prójimo, es de servirle, de ayudarle al prójimo realmente. Y yo estaba tan firme en mí y tan decidida de que, bueno, sí, tal, y buscando igualmente otras posibilidades, ¿verdad? Pero siempre con la fe manteniéndome firme de que, bueno, si Dios quiere que así lo sea, será. Y gloria a Dios que aquí estoy trabajando como auxiliar de servicio al cliente, para la gracia del Señor. Y es por Él que lo recuerdo todos los días, que es para Él que trabajamos, ¿verdad? Que es el servicio para Él, no para el hombre. Y es algo que quería contarle para ustedes y compartirles este breve testimonio en corto eh, de la fe, que yo puedo decir que me identifico tal como ella también lo manifiesta dentro de su pasaje. Y bueno, ahí están los hermanos carta abierta para que puedan comentar y dar su opinión. Bueno, yo quería que lo haga el hermano Vicente, él siempre tiene comentarios muy buenos, pero dice que se les va a ir la luz, así que no va a poder compartir con nosotros. No sé, ¿alguien más quisiera acotar algo? Tómale la foto antes que se me vaya la luz.
Ya, aquí, aquí. A ver, abramos cámaras rapidito, ya, mientras se deciden hablar, que no se peleen. A ver, espérenme un ratito la foto, la foto. Aquí está. Ay, es que tengo que dejar de grabar, déjenme parar la grabación.